Bueno, queridos amigos de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. En esta ocasión tengo una entrevista también muy especial para cada uno de vosotros. Vamos a conocer a Carlos Roca y él es, permitidme que me ponga la gafa porque ya sin gafa, pues imaginaros. Carlos Roca es director de Onda Cero en Córdoba, trabaja como escritor, él es escritor, periodista y bueno, también es todo un experto en la historia de África del Sur. Vamos a darle primeramente la bienvenida a Carlos Roca. Carlos, bienvenido. Gracias, Antonio, un placer. Bueno, conocemos, según hemos podido ver, tu faceta de escritor, estás de director en Onda Cero aquí en Córdoba, ¿correcto? Y también, sobre todo, como hemos leído también, ¿no? Aficionado a la historia de África, ¿no? Sí, la historia siempre me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Y África en concreto, pues ha sido una cosa desde los 10 años. O sea, imagínate, voy a cumplir, si Dios quiere, 57 a lo largo de este año. Y desde los 10 estoy pillado con ese tema también. Qué bueno. Yo siempre digo que hay 3 pilares en mi vida muy grandes, por este orden: el Señor, mi familia y luego la historia con ese tema en concreto. Muy bien. Y bueno, hoy nos encontramos en una iglesia preciosa. Encontramos, el Señor nos ha traído aquí a la iglesia de Ubrique. Estamos en Ubrique, una iglesia donde también se predica el Evangelio desde muchísimos años. Y bueno, el Señor también te había traído aquí a compartir la palabra y yo sabía que tú venías. Digo, vamos qué bueno, qué bien, fenomenal. A conocer al hermano y conocer también, ¿no? Porque... Pues nada, pues un saludo a todos los que nos ven en Jerez y luego si además va a ir en YouTube, pues a todos los que nos vean donde el Señor los esté poniendo. Así es. Y les bendigo y que les vaya muy bien. Qué bueno, gloria a Dios. Pues porque... amén de tu trabajo profesional, como profesional, hay algo también que nos une, ¿no? Y esto es un programa cristiano, es un programa evangélico y también sabemos también, ¿no?, que el Señor también un día llegó a tu corazón, ¿no es así? Pues sí, yo no vengo de un trasfondo del mundo evangélico, más bien de un trasfondo católico en su tiempo, en su momento. Mi padre coqueteó también con algunas cosas de la Iglesia católica. Yo nací en una familia de clase media alta, una familia acomodada, bastante acomodada. Yo no recuerdo nunca, ni de niño ni de adolescente, haber pasado necesidades de ningún tipo. Pero, si te digo la verdad, yo siempre he sentido de niño que había algo de Dios conmigo. Siempre he sentido eso, ¿no? Porque aunque yo no era entonces una persona religiosa, yo recuerdo, por ejemplo, en la ciudad donde nací, aunque uno no solo es de donde nace, sino donde siente que están sus raíces, ¿no? Yo siento, aunque nací en Cartagena, yo siento que mis raíces son profundamente menorquinas porque viví durante 20 años allí, porque allí nacieron mis 4 hijos, y entonces me siento muy vinculado a esa isla. Pero te contaba esto porque cuando veía, por ejemplo, las procesiones, ¿no?, aunque ya te digo, yo no era una persona religiosa en ese sentido, pues recuerdo que miraba eso pues con un cierto respeto, no tanto como una religión, sino miraba eso, y la figura de Jesús no era una figura ajena para mí, ¿no? Pero no formaba parte de mi vida, evidentemente. En ese impasse fue cuando en Cartagena conocí a una muchacha estupenda, maravillosa, pues con la que llevo pues muchísimos años casado, haremos 40 años, como aquel que dice, prácticamente en nada que estamos juntos. Y como suele pasar, pues fue ella la que se fijó en mí, porque son ellas las que siempre deciden, como tú bien sabes. Y yo, claro, pues me dejé querer porque sí, porque merecía la pena. Además me está viendo por aquí. Y la verdad es que nos enamoramos. Yo estaba entonces trabajando en la radio, tenía además turnos de madrugada en la radio y había un pub por el que yo solía ir, donde ella estaba, y allí, pues ahí nos conocimos, surgió el amor. Pero también fue un tiempo de dificultad. En ese proceso pues ocurrieron cosas y nos casamos, pues yo siendo joven, hacía prácticamente solo 3 días que había cumplido los 18 años, incluso de hecho, como entonces, sabes, había que a veces hacer un proceso también legal primeramente, pues tuve que emanciparme para poder casarme porque todavía no tenía los 18 años. Y fue un tiempo de dificultad al principio porque, claro, no es edad de casarse, es edad de otras cosas.
no es edad de casarse, porque cuando uno se casa tiene que asumir una serie de responsabilidades que no siempre nunca está uno preparado para eso, a mucha edad, a una edad superior, porque es un reto importante de convivencia, de madurez, de sentido de la responsabilidad, de dedicación, y probablemente pues se juntaron varias cosas ahí. De hecho, llegamos incluso a plantearnos, pues cada uno pues ir por un lado o por otro, pero mi esposa venía de un trasfondo evangélico. De hecho, nosotros nos casamos en la iglesia evangélica de allí de Menorca, aunque yo no era creyente, ella sí. Su familia además desciende por parte de padre, y mi suegra también era creyente en ese caso, pero su familia concretamente por parte de padre eran de los primeros evangélicos que hubo en España. De hecho, la iglesia evangélica de Menorca es la iglesia más antigua que hay en toda España. Y en ese impasse pues, nos casamos allí en la iglesia, pero nos casamos y no volvimos más a la iglesia. Pero empezaron a surgir dificultades, como te decía, de todo esto. Y bueno, pues a través de una persona que estaba allí en la iglesia, que se congregaba en la iglesia y que era profesora de una de mis hijos que iban entonces a la guardería, hablando con ellos, pues que en la iglesia, que había un grupo de jóvenes, ahora muy potente, muy bonito. Y decidimos ir allí. Ella siempre cuenta otra versión, ¿no? Porque tú sabes que estas cosas, si le preguntaras a ella va contando otra versión distinta, y lo cual está bien, ¿no? Porque es como los evangelios, todos vieron lo mismo, pero cada uno cuenta una versión muy parecida, pero con sus matices distintos. Y entonces, aquello fue muy impactante para mí. Primero porque la manera que te reciben, o que me recibieron a mí, aunque yo ya te digo que yo me había casado y había estado en ese templo, nunca más había vuelto a ir, pero allí se estaba predicando el Evangelio. Y aquello fue, Antonio, para mí algo, no sé cómo explicarte. Yo solamente puedo decirte, estaba deseando que llegara el domingo siguiente para ir otra vez y escuchar. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y luego, pues ya después nos fuimos a un retiro que hacían los jóvenes en una torre de estas de vigilancia que hay por la costa de Menorca, y yo creo que aquello fue ya la puntilla, porque decían, oye, esta gente, estos jóvenes tienen algo, ¿no? Y claro, evidentemente lo que tenían era el Señor, está clarísimo. Y a partir de ahí comenzamos un nuevo vivir, un nuevo caminar en Cristo. Todas aquellas dificultades que teníamos y problemas, pues el Señor estuvo poniendo ahí su mano poderosa y encauzando las cosas de manera distinta. Pues así conocí yo al Señor. Él vino a buscarme a través de las circunstancias, ¿no? Primero a través de una persona estupenda que es mi mujer. Si no lo hubiera conocido ella, probablemente no habría conocido pues el mundo de la iglesia evangélica y el camino del Señor. Y luego usó las circunstancias también pues para llevarnos a donde Él quería. Volviendo un poco, ahora seguiremos hablando del Señor, de lo que ha empezado. Me hablabas de casado con tu esposa, pero actualmente tienes hijos. Claro, sí, efectivamente. Nosotros tenemos 4 hijos y 5 nietos. Y luego tengo una nuera que también es una hija y 2 yernos que, a pesar de ser yernos, les quiero. Es una cosa bastante curiosa. Entre otras cosas porque son necesarios para hacer nietos, fundamentalmente. Y esto es una cosa que me hace, yo siempre lo digo, yo creo en Dios porque quiero a mis yernos, porque si no se puede querer, ¿no? Porque tú al final estás criando hijas y viene alguien y se las lleva. Esto no es fácil, ¿no? Y yo, de hecho, estaban allí en la cunita, ya eran pequeñas, y yo me acercaba y les decía, tu novio soy yo, nadie te querrá como te quiero yo, o sea, ¿sabes? Pero da igual, no importa, al final se enamoran y no sé por qué, y se casan y hacen estas cosas. Pero sí, la verdad es que nos juntamos y cuando estamos todos somos un montón y bueno, lo pasamos bien, ¿no? Y maravilloso. Y bueno, y luego también Dios nos ha bendecido con una persona muy especial, que es nuestro hijo David, nuestro 4º hijo, que tiene síndrome de Down y que es probablemente, no solo con diferencia el mejor de toda nuestra familia, sino el más apasionado por las cosas del Señor de toda nuestra familia. Qué bueno, gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Carlos, toda una vida también en la radio, ¿no? Pues imagínate, desde los 17 años estoy a punto de cumplir 40 años trabajando en la radio.
Yo creo que menos deportes he hecho de todo. La radio, musicales, informativos, radio de entretenimiento, gerencia, que he pasado por diferentes cadenas de radio, por diferentes emisoras, por diferentes ciudades. Pues sí, es una parte, sin duda, también de mi vida. Claro. También, ¿no? Creo que vas por el 9º libro. Tengo 9 libros, estoy haciendo el 10º, que yo creo que, si Dios quiere, lo publicaré el año que viene, si finalmente pues, se concreta un compromiso editorial que pueda haber. Pero también te digo que es verdad que mi intención es cerrar esa parte africanista que hay en mi vida en concreto, con ese libro. Es lo que siento en mi corazón, que estoy haciendo el último libro de eso, de historia, como he hecho otras. No solamente he escrito de África, he escrito también del Álamo y de otras cosas, pero siento que viene otra etapa nueva. Bueno. Creo que viene una etapa nueva en mi vida, que tiene que ver también con ese cambio de los 40 años que te quiero decir. Sabes que en la Biblia, en el tema de los 40, son cambios muy importantes y muy determinantes, y creo que ahí se van a juntar cosas muy interesantes que tendrán prácticamente que ver mucho con el Señor, prácticamente todo al 100%. Estaremos atentos a ello. Será una buena sesión. Me hablabas antes, me decía que tienes 3 pasiones: Dios, la familia y escribir, evidentemente, ¿no? Sí. Qué bueno. Hay algo importante como creyente, ¿no? El tiempo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y qué ha hablado Dios a tu vida? Mira, a nosotros, por ejemplo, nos vino muy bien como matrimonio, nos ayudó mucho estar juntos, un tiempo muy, muy, muy bonito para nosotros. A nosotros nos gusta orar, nos gusta estar juntos. Cuando estamos en nuestra casa de Menorca, una de las cosas que más nos gusta, porque allí tenemos más tiempo para hacerlo, es levantarnos, desayunar juntos, buscar al Señor. A veces hemos tenido etapas de más intensidad o de menos intensidad en este sentido, y yo tengo ganas un poco de recuperar también todo eso, estando menos condicionado por las circunstancias, ¿no? Y a mí la pandemia me permitió mucho, por ejemplo, aunque yo en ese caso trabajaba, porque yo teletrabajaba, porque estábamos, los medios de comunicación éramos trabajadores esenciales en ese sentido, y a veces, bueno, pues tenía capacidad, si quería, podía desplazarme, porque tenía iba a decir un salvoconducto, pero sí, sabes que había un papel que te permitía el moverte por si te paraba la policía o no. Y a mí, por ejemplo, me permitió trabajar mucho en las cosas del Señor también, prepararme muchas predicaciones. Yo creo que fortaleció además nuestro matrimonio. Fue un tiempo muy bonito, ¿no? Porque la vida tiene etapas, tiene momentos, ¿no? Y al final pues hay momentos buenos, momentos malos, momentos de alegría, momentos de tristeza, ¿no? Igual que en todos. Y en los matrimonios pues también evidentemente pasa eso. Es una cosa que se construye cada día. No nace hay que construirlo, hay que levantarlo, y requiere una dedicación y requiere un esfuerzo. Pues esto lo primero que nos aportó, y hablo en plural porque hablo como yo y como Joana, que es mi esposa, creo que nos fortaleció. A mí me permitió pues trabajar mucho en el Señor, me permitió escribir, me permitió trabajar también, en el sentido, y además ver perspectivas nuevas de mi trabajo que se han abierto camino posteriormente. Para mí la época del confinamiento fue una época muy buena, muy interesante, muy interesante. De hecho, te diré que fue una época en la que yo creo que es la época que más he predicado en toda mi vida, porque tenía un montón de peticiones de iglesias para predicar online, ¿no? Claro. Y entonces, pues, no sé, te diría que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor prediqué en 10 sitios distintos, no sé, por decirte, lo cual, en circunstancias de normalidad, pues al final uno termina cansado, ¿no? Piensa que habitualmente en este mundo nuestro lo que yo hago hoy domingo se debía de ser un día de descanso, sobre todo cuando llevas toda la semana trabajando. Esto es un día muy intenso para mí, y sin embargo yo mañana tengo que estar ahí firme en el cañón, ¿no? O sea, trabajando otra vez, ¿no? No tendré oportunidad de haber descansado hoy. Pero bueno, el Señor compensa esas cosas perfectamente. Pues para mí fue un tiempo muy bueno, muy interesante. Me alegro. Actualmente también, ¿no? Yo creo que la sociedad está siendo golpeada, ¿no? Por tantos acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Porque, bueno, en nuestra España hemos vivido el tema de la pandemia, que ha causado muchos temores, evidentemente, y muchas muertes, porque era una realidad. Y sigue haciéndolo, ¿eh? Y sigue haciéndolo. No nos confiemos, porque esta no es una batalla ganada todavía. A mí me preocupa muchísimo
que se siga, que esto parezca que haya pasado. La OMS ya ha dicho, ojo, si vemos los datos, en España se siguen produciendo miles de contagios y sigue falleciendo mucha gente. Sí. Mucha gente, ¿eh? O sea, no es ninguna broma. Probablemente, además, los datos que tenemos están más a la baja del número de fallecimientos reales que ha habido condicionado por la pandemia, ¿no? Se habla datos oficiales, en torno a las 100.000 personas, pero probablemente serían 120, 130.000. Eso es mucha gente, ¿eh? Sí, claro que sí. Eso son muchas personas, esos son muchos sueños rotos, esos son muchas vidas rotas, ¿no? Y no necesariamente es hombre, como dicen, no, pues son personas, bueno, aunque sean personas de la tercera edad, ¿y qué? Pero es que no solamente hay personas de la tercera edad, hay muchas otras personas, ¿no? Yo he conocido un caso del fallecimiento de personas con 60 y pocos años, o sea, incluso hay menos. O sea, que no bajemos la guardia porque la pandemia sigue aquí. Y no sé, pero ya lo que sí vemos es que el índice otra vez de incidencia está empezando otra vez a subir. Sí. En fin. Hay que estar alerta. Sí, hay que estar alerta. Pues como decía, ¿no? Tanto el tema de la pandemia, luego España ha vivido muy intensamente el tema del volcán que hemos visto, ¿no? Y bueno, actualmente tenemos una guerra, ¿no? Vaya. Ante todo esto, que estamos viendo un mundo convulsionado. ¿Tú qué consideras? ¿Crees que Dios nos está hablando? ¿Qué quiere Dios decirnos? Yo creo que sin duda. El que no quiera verlo, ciego es. El que no quiera oírlo, sordo es. Yo creo que estos son principios de dolores. O sea, que no le puedo poner una fecha y un nombre, si quieres, no sé cómo definirlo, pero estamos en un tiempo que nos parece increíble que podamos estar viendo lo que estamos viendo. Las imágenes de Ucrania, si las viéramos en blanco y negro de 1939 a 1945, sería exactamente lo mismo. Las mismas imágenes que yo veía cuando yo era un niño de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Qué me estáis contando? Estábamos habituados, pues no sé, a verlo en Oriente Próximo, si quieres en África. Yo mismo, pues yo no sé cuántas guerras he visto ya. La guerra de Vietnam, la invasión de Afganistán por la Unión Soviética, la guerra del Golfo Pérsico, otra vez la guerra de Afganistán con la llegada de las tropas de Estados Unidos en el año 2001, en fin. O sea, ahora esto, la guerra en Siria, la guerra en Túnez. Y nos decían, y ojo, fíjate, nos decían, después de la pandemia la gente será mejor. No lo sé, no sé si eso es exactamente así, ¿no? Habrá algún caso, ¿no? Y habrá algún caso que no, pero yo creo que la sociedad no ha evolucionado mucho en ese sentido, ¿eh? No sé, yo creo que es un tiempo para estar alerta y, en fin, para entender que son tiempos en los que nuestra capacidad de sorpresa, pues como digo yo, no tiene límites. Dice, no, esto no puede ser en el siglo XXI, que estemos viendo esto. Sí, porque en el fondo el hombre sigue siendo el mismo. Claro que sí, exacto. El hombre no ha cambiado, no ha cambiado en absoluto, seguimos siendo los mismos. El corazón del hombre, evidentemente, como tú dices, es el mismo y no ha cambiado. Por supuesto. A no ser que venga Dios a tocar tu corazón, seguirá siendo el mismo siempre. He leído algunas entrevistas que te han realizado, que si te gusta algo es el Evangelio de Marcos, precisamente por una frase que viene, ¿no? Y después de estas cosas. Sí, o incluso Juan también lo menciona, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Si te fijas bien, me hace mucha gracia cómo salta de una historia a otra y dice, hoy mismo, por ejemplo, que meditábamos en el Evangelio de Juan capítulo 5, dice, después de estas cosas, también está en Juan, ¿no? Sí, lo dice, sí. Y esto a mí me habla de que siempre hay un después, siempre hay un después. ¿Habrá un después? ¿Es que no hay un después del volcán de La Palma? Lo hay. Claro. ¿Habrá un después de la pandemia? Llegará un momento en que esta será una enfermedad endémica, que nos vacunaremos como nos vacunamos como la gripe y tendremos todos los años la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID, pero habrá un después. Y seguramente, y espero que sea así, pues habrá un después de la guerra de Ucrania. Espero que las cosas no lleguen a una confrontación con la OTAN y que eso derive pues en la utilización de armas nucleares y que, en fin, y podamos cerrar ya definitivamente la persiana de la vida en el planeta Tierra, ¿no? Pero siempre hay un después. O sea que a todos aquellos que nos estén viendo y que estén pasando por una cosa que sea un momento de agobio, de dificultad, de problemas, yo quiero decirles, hay un después.
No sé cuándo, pero siempre hay un después, ¿no? Sí. Yo hace 2 o 3 semanas estuve entrevistando a un psicólogo también, un hermano pastor, y una de las cosas que comentaba con él era el aumento en estos tiempos que hay de gente con depresión, con ansiedades y el aumento de suicidios que hay. Todo, y será todo debido a todo esto. Bueno, de hecho, en concreto, Antonio, el tema de los suicidios, que estaba, creo que en el 4º o 5º lugar de causa de mortandad en España, ahora mismo está en el 2º lugar por encima de... O sea, primero sería la enfermedad, podemos incluir el COVID si quieres dentro de eso, inmediatamente después el atentado contra uno mismo, que es el suicidio, por encima de los accidentes de tráfico, por encima de homicidios, asesinatos, ¿no? O sea, el salto que ha pegado es tremendo. Luego, España tiene uno de los índices de consumo de ansiolíticos más altos de toda Europa. Exacto. Es decir, dentro de lo que nosotros llamamos la sociedad del bienestar, la sociedad del bienestar, es evidente que el que hace eso es porque está mal. No lo juzgo, no lo critico, ni muchísimo menos se me ocurriría tal cosa. Lo que quiero decir es que objetivamente, detrás de todo eso hay muchas personas que se sienten mal, que necesitan ayuda y encuentran en eso un recurso para seguir adelante, ¿verdad? Bueno, pues entonces la sociedad no es tan del bienestar como nos habíamos creído o nos habían dicho, cuando en realidad hay personas que deciden, tú fíjate de lo que estamos hablando, quitarse la vida porque no pueden vivir más. Cuando el mayor regalo que tenemos aquí, mientras caminamos, es el regalo de la vida. Ese es el mayor regalo que tenemos, el regalo de la vida. Y como cuando alguien me dice, ay, no sé cuántos años tengo ya, digo, perfecto, lo que importa es cumplir años y cumplirlos bien, ¿no? Pues entonces no te quejes, maravilloso. Yo no sé si voy a llegar a la edad que tienes tú, pues que tengo 87, tengo 86, me duele todo. Normal, ¿y qué quieres? O sea, ¿ir a joven? No, a joven no se puede. Conforme se va cumpliendo años, se va a mayor. Mira, yo tenía hasta los 50 años, a mí no me dolía nada, Antonio. Nada. Ahora me duele el pie, me duelen las lumbares, me duele me duele el cuello, tengo calambres en los dedos, o sea, y yo no me privo de nada. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Porque si no estuviera vivo, no tendría nada de eso. Entonces lo importante probablemente sea más buscar las cosas que tenemos para dar gracias a Dios que pensar en aquellas cosas que no nos dejan hacer eso. Hablamos antes de tu persona, que eres escritor, está director en Onda Cero, pero sobre todo lo que he podido ver hoy, porque he podido verlo, ¿no? He escuchado, nos comentaba el pastor de aquí de Ubrique, nuestro hermano José Temblador, pero lo que yo he podido ver hoy, comprobar que eres un amante de la persona de Jesús. Sin duda, el Señor lo es todo. Yo además te diré que el 99% de mis predicaciones son cristocéntricas. Él es el protagonista. Yo al final, si yo cuando predico consigo que aquellos que me han escuchado han podido ver al Señor, qué privilegio, y por otro lado, qué responsabilidad. Si yo cuando, por ejemplo, hoy he estado meditando en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el encuentro con el paralítico de Betesda, si alguien durante el momento en que yo he estado eso, ha podido ver al Señor, la imagen que Él tenga del Señor, actuando ahí, obrando ahí, ministrando ahí, por favor, o sea, pero es que no hay nadie como Él. Vivimos una sociedad en la que a pesar de que muchos no quieren tenerlo en cuenta, la realidad es que la sociedad está marcada por su nacimiento. Quieran o no, la sociedad está marcada, y lo veremos en unos días ahora, celebrando la Semana Santa con su muerte. Los 3 días más importantes de la historia del mundo fueron el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Punto. O sea, lo demás... Además es pecata minuta, que Julio César, Napoleón, todo lo que tú quieras, o sea, me da igual. Abraham Lincoln, que además era creyente, por cierto, un tipo extraordinario, todo lo que tú quieras, un fenómeno, Gandhi, un fenómeno. Pero como Jesús, por favor, o sea, es impresionante, o sea, como persona, como ministerio, como Dios, hiciera lo que hiciera. Tú fíjate que vivimos en una sociedad en la que
muchas personas están siendo juzgadas. Y además está bien, porque si lo hacen mal, está perfecto. La sociedad tiene que ser contundente con aquellos que lo hacen mal, ¿no? Pero la imagen del Señor, la imagen de Jesús, está intacta. Nadie ha podido nunca... podrán criticar a lo mejor la obra que hacemos personas como yo, porque yo soy imperfecto. Seguro, por supuesto, porque además la Iglesia está llena de personas imperfectas, empezando por mí. Pero del Señor Jesús, nadie le puede encontrar en un renuncio absolutamente en nada. Es más, te diré que cada año que pasa su imagen es más fortalecida. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué versículo, llevas algún versículo grabado en tu corazón? Hombre, fíjate, del Antiguo Testamento me quedaría con Jeremías 33:3, me gusta mucho eso de en el día de la angustia, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas. Entre otras cosas, porque Joana y yo hemos vivido eso. Nosotros sabemos que una cosa es orar y otra cosa es clamar. Es un punto que parece lo mismo, pero no es lo mismo. El clamor es otra cosa. Y cuando haces eso y ves que el Señor responde y muestra cosas, eso te condiciona muchísimo. Y luego, pues evidentemente, Juan 3:16, o sea, clarísimamente, o sea, es que no hay amor más grande, ¿no? Es cuando tú dices, pero sí, vamos a ver, el cristianismo es una locura. Claro. Es una locura impresionante, o sea, porque tú dices, nosotros creemos que es un hombre, primero que es Dios, que es enviado por Dios, es encarnado como Dios, pero con todos, además, sin embargo, con todos sus atributos de hombre. Perfecto, pero como hombre. Es decir, tenía sed, tenía calor, tenía hambre, pero Dios a la vez. O sea, y luego la cruz es otra locura, otra locura increíble. Y sin embargo, tú y yo estamos aquí por esa locura. Exacto. No estamos aquí ni por una convicción, ni por una religión, no. Estamos aquí por una locura que se llama el Evangelio. Amén. Es decir, la buena noticia de que Dios ama a los pecadores. Amén. No, es que está muy fuerte. De los cuales éramos nosotros también. Exacto. No es que ame a los que son muy buenos. No es que ame a los que son perfectos. Oye, si lo son, magníficos, no tengo nada que decir, maravilloso, ¿no? No, es que hay un interés especial en él, en amar a aquellos que la sociedad no quiere, ¿no? Y como él decía, ¿no? ¿Cuál es la verdadera religión? Pues la verdadera religión es amar a las viudas, amar a los huérfanos, visitar a los enfermos, visitar a los presos, ¿no? Dices, ostras, es que el mensaje que tenemos es único y es el mismo, ¿no? El mensaje no ha cambiado, las personas vamos y venimos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Carlos, sé que también, ¿qué te habló Dios porque sé que te gusta mirar las estrellas? Sí, sí. Estás bien documentado, ¿eh? Has estado buscando ya en internet, Sé que te gusta mirar las estrellas. Ayer en el Día del Padre, uno de mis hijos me regaló además un libro de estos de estrellas. Sí. Cómo buscar bien con el telescopio. Sí. Por eso me encanta, eso es una cosa fascinante. ¿Qué un momento único con el Señor. Por favor. Un momento maravilloso. Qué bueno, gloria a Dios. Había un deseo en tu vida, ¿no? Que era conocer la tierra de Israel, pero creo que se cumplió, ¿no? Sí, mira, tuvimos la grandísima, yo conocí hacía muchos años a un gran siervo del Señor que lamentablemente falleció hace relativamente 2 años, creo, si no recuerdo. Se llamaba el pastor Roberto Beler, evangelista, un hombre que además me ayudó muchísimo en mi ministerio, que me apoyó mucho y siempre estaba con esta cosa: Carlos, tenéis que venir a Israel, hacía varios viajes. Y en el último viaje que él iba a hacer, que fue además el último que hizo, nos invitó a ir con él y fuimos Joana, yo y el pastor de la iglesia de Menorca, que es uno de mis mejores amigos, y su esposa, y fuimos, y la verdad es que yo y además fue un momento en el que yo estaba por circunstancias personales muy tocado, con mucho dolor dentro de mí. Para mí fue el principio de una sanación que yo necesitaba también emocional. Sí. Y además me ayudó muchísimo porque yo recomendaría a todo creyente que visite Israel, yo le recomendaría,
No, es que vale dinero, claro, todo vale dinero, y el pan vale dinero, y fíjate, cada vez la gasolina vale dinero, o sea, vamos a tener que pedir un crédito al banco para poder echar gasolina, como sigamos así. Pues oye, intenta ahorrar y ve metiendo en una hucha un dinerito, y cuando te des cuenta parece que no, pero al final ahí hay un dinero, ¿no? Porque te da una perspectiva de los textos bíblicos, es como, oh, sí, esto ya lo he leído, pero a mí me permite situarme. Te diré que incluso yo siento mucho también en mi ministerio a la hora de entender las Escrituras, un antes y un después de haber estado en Israel, y desde luego se lo aconsejo a todo el mundo, francamente. Hablando de tu ministerio, sé que eres una persona que te mueves, ¿no? Te mueves por distintas congregaciones, iglesias, te mueves mucho en el mundo evangélico, ¿no? ¿Cómo ves actualmente la iglesia evangélica, el futuro de la iglesia evangélica? Mira, yo creo que hemos perdido dos grandes oportunidades. A mi modo de ver, y repito que es a mi modo de ver, en mi experiencia, en mi discernimiento. Estoy de acuerdo que otro pueda tener otro. Pero lo que yo veo es que existen tres iglesias que son las que van a permanecer, porque hay muchas iglesias que se están cerrando, muchas iglesias que además después de la pandemia les cuesta remontar, y ya en muchos sitios de Europa es un auténtico desastre. Hace poco estuve predicando en Barcelona y lo comentaba, ¿no? que en Alemania pues se cierran un montón de templos, tanto evangélicos como católicos, cada año. Y yo creo que aquí hemos perdido, y el modelo de iglesia que va a permanecer, o sea, aquella que esté muy fuerte en la palabra, muy fuerte en la palabra, muy cimentada en la palabra, que cree lo que dice la palabra y predica la palabra. Dos, las que estén muy abiertas al mover del Espíritu Santo, lo que Él quiera, con sus carismas, con sus dones, y que sea auténtico. Y que sea auténtico. Y tres, las que tengan una obra social reconocida, implantada, y que eso sea notorio en el lugar en el que el Señor lo han puesto. La iglesia más grande de España está en Fuerteventura. Y esa iglesia tiene un ministerio social muy potente, Antonio. Muy potente. Hay iglesias que tienen las tres. Pues, fenomenal. Hay iglesias que tienen alguna de esas. Estupendo. Y hay iglesias que no tienen ninguna de las tres. Pues Parco Futuro tiene. Muy complicado en una sociedad con tanta tecnología, con tanto acceso a estas cosas, con tantos atractivos que hay en el mundo. Si no le ofreces una de esas tres alternativas, será muy difícil que esas iglesias permanezcan, bajo mi punto de vista. Y puedo estar equivocado, No estoy diciendo que esté hablando el Señor, esto lo estoy diciendo yo como visión, es mi punto de vista. Creo que hemos perdido como iglesias evangélicas dos grandes momentos. Yo entregué mi vida al Señor en el año 89. Yo he oído como una especie de mantra que se repite, el gran avivamiento que Dios tiene para España, el gran avivamiento, y vendrá como vino en Escocia con Wesley, como vino con el otro en tal sitio, y vendrá como está pasando en Latinoamérica. Esto no es Latinoamérica, esto es España. Es distinta, la sociedad española es distinta. Y hemos perdido dos grandes oportunidades. Dos grandes oportunidades para que nuestras iglesias se llenaran. Dos grandes oportunidades para estar con los que sufren. Dos grandes oportunidades para estar con los que lloran. Dos grandes oportunidades para estar con los pobres. Dos grandes oportunidades para estar con los que estaban hechos polvo. Una, la crisis del año 2009. 2008, 2009. Ese era el tiempo de salir. Ese era el tiempo de estar. Ese era el tiempo de acompañar. Y no lo aprovechamos. Y la otra tiene que ver con la pandemia. Exactamente igual. Exactamente igual. Me parece muy bien que seamos lo que seamos y me parece estupendo. Pero sobre todo, lo primero que hay que hacer es acercarse a alguien y decirle en el nombre del Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Fíjate lo que te estoy diciendo, no es muy complicado. ¿Yo puedo hacer algo por ti? ¿Puedo ayudarte en algo? Si no puedo, no puedo. Pero si puedo, que sepas que yo estoy aquí. En mis fuerzas no, en el nombre del Señor. Y si te doy un abrazo, te lo voy a dar en el nombre del Señor. Y si te doy una pequeña ofrenda para poder ayudarte a que puedas terminar, no soy yo, en el nombre del Señor. Y si necesitas, no sé, pues como lo hacen los hermanos de Formentera, ¿no? De Fuerteventura, un lugar donde ducharte, aquí está mi casa.
no es la mía, es la del Señor. Si hacemos eso, ganaremos a la sociedad en la que estamos. Una sociedad que se caracteriza en el que cada vez hay más gente sola, que no tiene con quién compartir ni sus sueños, ni sus penas, ni sus alegrías. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos encerramos, nos quedamos aquí o vamos donde nos llaman y qué llevamos? Pues la buena noticia de no estás solo, Dios te ama y Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Porque Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. No, es que si tú supieras, es que yo, madre mía, hace poco, me comentaba hace un momentito un hermano de aquí de la iglesia de Ubrique, lo que pasó con sus padres, lo que hizo con su vida, las cosas que pasaron por su cabeza, en el mundo en el que estuvo, pero aquí está. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una nueva oportunidad. Lo que no le dio su familia, lo que no le dio la sociedad, lo que no le dio la vida, se lo dio el Señor. Pero alguien tuvo que acercarse y decirle, aquí está, se llama Jesús de Nazaret. Y los brazos en la cruz siguen abiertos para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y para el que nos está viendo. Qué bueno. Carlos, yo creo que llevamos ya un buen tiempo hablando del Señor, de tu persona, y hablando de Ubrique. Creo que le has cogido mucho cariño, ¿no?, a la iglesia de Ubrique. Yo creo que he venido aquí ya, he venido en cuatro ocasiones. Es verdad que muy espaciadas todas ellas. La última, he intentado venir aquí, pues como en el último año en 4 ocasiones, y por un motivo o por otro no ha sido posible. Era muy difícil por una cuestión o por otra. A lo mejor es buena señal, ese tipo de cosas son buenas, dicen que son buenas señales. Pero mira, la verdad es que aquí puedo decirte que he recibido gente que nos ha abierto las puertas de... Aquí tengo muchas anécdotas aquí en Ubrique. Mira, la primera vez que terminamos, siempre nos gusta venir, no solamente el domingo, a lo mejor venirnos, pues a lo mejor el viernes noche, ya nos quedamos, o el sábado. Y 2 hermanos de aquí preciosos, Salva y la Rosy, Rosy le dicen aquí, después de predicar no sé si era sábado o era domingo, era después, dice, vamos a la copa, venía a nuestra casa a la copa. Y yo digo, y nos mirábamos Joana y yo diciendo, estos hermanos después de predicar se ve que, claro, yo voy a la copa y uno le digo, pues, ¿qué será la copa? Y la copa era que después te sentaba en su casa y tenían un brasero, pero yo no había oído nunca, Antonio, eso. Yo había la copa, pues era la copa de whisky, la copa de Jerez, la copa de coña, y la verdad es que, mira, nos han abierto sus casas, nos han abierto su corazón, nos han abierto sus sueños, nos han abierto sus vidas. Aquí hemos visto, pues, por momentos buenos, momentos malos de mucha gente, al final la vida abriéndose camino, ¿no? Y venir aquí como a cualquier otro sitio. Cuando uno va, tú crees que tú vas. Yo no he venido aquí a dar, yo he venido aquí a recibir. Yo he estado recibiendo aquí desde el minuto 1 que entré. Juan, que el hermano precioso que lleva, que además yo no lo reconocía con todo el rollo de las mascarillas, claro. Al final lo vi la última vez en la conferencia de hombres, imagínate, invitándonos a tomar un café. Luego un momento precioso de oración que ha sido tremendo allí, luego ministrando, hablando con los hermanos, dice, alguno pensará que yo he venido aquí, no, yo no he venido aquí a dar, yo he venido aquí a recibir. Yo me voy mucho más lleno hoy cuando regrese, si Dios quiere, a mi casa, que cuando yo he venido. ¿Me explico? Sí. Y esto, no sé, si hubiera que pagar, fíjate, pagaría. ¿Qué cuesta eso? Es que además las cosas del Señor son, o te desgastan mucho, que también, o te enriquecen como es que no hay nada que se pueda comparar a eso. ¿Cómo se paga una sonrisa? ¿Qué precio tiene una sonrisa? ¿Qué precio tiene el saberte amado por el Señor? ¿Qué precio tiene la hospitalidad? ¿Qué precio tiene el cariño? ¿Qué precio? ¿Cómo se compra eso? No, ese es un gran don que tenemos las iglesias, ¿no? Que no es nuestro, es una cosa que se nos ha encomendado. ¿Me explico? Y hay una fuerza poderosa ahí que tenemos que trabajarla más y que darla más, ¿no? Y eso es muy de las iglesias evangélicas, eso es muy nuestro, ¿no? Sí. Y eso hay que trabajarlo más y darlo más. Al final es lo que te decía, se trata de acercarle a alguien y decir, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Por supuesto con el Evangelio, por supuesto con la palabra de Dios, pero también estoy aquí, ¿no? ¿Verdad? Tengo 2 últimas preguntas para ti, Carlos. Primeramente, ¿no?, para
aquellas personas que son creyentes, ¿no? ¿Qué le dirías a los creyentes que nos pueden estar escuchando? ¿Y qué le dirías a aquellas personas que aún no se han decidido a dar el paso de conocer? Pues mira, al creyente le diría ánimo y adelante. Ánimo y adelante. A mí me preocupa, evidentemente, todo lo que estamos viviendo. Claro que me preocupa. No me da temor, en principio, no estoy muy temeroso de todo esto, pero sí me da preocupación, porque, bueno, porque yo soy esposo, porque soy padre y porque soy abuelo. Y claro me preocupa, ¿no? Y porque la vida merece la pena vivirla, y así es. Pero les diría que ánimo y adelante. Porque la vida es un guión cuyo director es Dios. El guionista es el Señor. Y cuando tú te pones en las manos del director, Él es el que dice aquí, allí, lo otro. Yo no le digo a Él el guión ni el texto, es Él el que lo hace. El problema es cuando nosotros nos creemos que le podemos decir al director lo que nosotros queremos hacer o que nos queremos saltar el guión. Oiga, no, yo soy el productor de la película, que la película la escribo yo. Entonces, mi descanso es saber, y se lo digo también a aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, que descansemos en el Señor. Amén. Aprendamos, como creo que esta mañana también el Señor ha hablado a alguien esta mañana, ¿no? Es decir, esta no es nuestra batalla. Esta es la batalla del Señor. Nosotros solamente estamos a sus órdenes, pero el que pelea es Él. Como dice la Biblia, ¿no? Es el Señor el que prepara, el caballo para la batalla. Es el que prepara la silla, el que prepara los estribos, el que prepara la brida, es el que prepara la rienda. Lo nuestro es montar. Él se encarga después de todo eso. Y al que no es creyente, yo le diría que le dé una oportunidad al Señor. Porque probablemente él no lo sepa, ella no lo sepa, pero el Señor ha estado ahí ping, 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 ping. Y si se para a pensar un poco, verá tantas veces y tantos momentos que él ha estado llamando. Y dirá, fue ese momento, claro, era él. Por medio de las circunstancias, Dios nos llama y Dios nos busca. Y que le den una oportunidad. Porque mira, la familia, con toda su mejor intención, en algún momento nos puede defraudar. La sociedad, con toda su mejor intención, en algún momento nos puede defraudar. Los amigos, en algún momento, con toda su buena intención, nos puede defraudar. Nuestro cónyuge, a pesar de todo lo que nos puede amar, con toda su buena intención, nos puede defraudar. Un hijo nos puede defraudar, lo que sea nos puede defraudar, pero el Señor jamás, jamás, jamás nos va a defraudar. Dele una oportunidad al Señor. Qué bueno. Pues Carlos, encantado de conocerte. Antonio, nos vemos por Jerez. Nos vemos por Jerez, amén. Amén, gracias por tu tiempo, por tu palabra y por tu esfuerzo. Un honor, gracias. Pues querido amigo de Ventana Evangélica, hemos conocido a Carlos Roca, actualmente director de Onda Cero Radio en Córdoba, y bueno, escritor también, y sobre todo, como decía al principio, un amante del Señor, un hombre al cual Dios también ha cambiado y transformado su vida y actualmente está compartiendo y predicando el Evangelio. Sin más, espero que este programa haya sido de bendición para vuestras vidas y que Dios os bendiga. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.